Para ver cómo están, cómo salieron los paraclínicos, cómo lo vieron. Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Por qué está todo bien? Porque es importante hacer un paraclínico antes de entrar a hacer un proceso anestésico. Para mirar función renal y función. ¿Y qué tiene que ver eso? Para el cualquier fármaco. Igual la eliminación a nivel renal, si no tenemos adecuada, si el animal está sufriendo algún problema renal, tampoco va a poder eliminar el fármaco. Entonces, siempre, muchachos, por eso es que estamos acá en el quirófano, estamos con todos los juguetes, porque eso de las cirugías a 50.000 pesos no los hagan hacer, muchachos, porque es todo el bienestar del animal, las condiciones del animal son importantes, ¿sí? Tenerlo en unas condiciones adecuadas. ¿Sí? ¿Cómo hacen esas cirugías de 50.000 pesos? Allá tirado el animalito y todo, le meten un cóctel ahí de un poco de fármacos que no saben ni siquiera ellos qué son, sin pesar el animal y nada. Y muchos de los casos que se han presentado muerte de los animales por hacer una VH o hacer una castración, sin hacer todo esto que estamos haciendo. Entonces, como estamos en un proceso de formación, es importante que ustedes sepan cómo es que se tienen que hacer las cosas, ¿bien? Entonces, examen clínico del animal, se mide frecuencia, se mide temperatura, ¿sí? Después se hace la tricotomía, vamos a canalizar el animal, ¿sí? Vamos a colocar fluidoterapia, vamos a suministrar, a colocar la sonda endotraqueal, porque siempre es importante cuando estamos haciendo un proceso anestésico tener una vía porque si el animal llega a estar en una bradicardia o una disminución de la frecuencia respiratoria, tenemos que utilizar el ambú si no tengo una máquina de gases para poder restablecer la oxigenación en el animal, ¿bien? Y no se quita esa sonda hasta que el animal se nos recupere. El formato de protocolo de anestesia. Esto, digamos, lo tenemos que diligenciar el día que vamos a hacer el procedimiento en el animal, pero pues primero tenemos que haber hecho un examen clínico previo, o sea, el animal, si ustedes se dieron cuenta, se citó el día anterior para hacer el chequeo general. Se debe valorar el estado corporal del animal, los antecedentes que comenta el propietario, enfermedades anteriores, si en el momento está cursando con algo. Y de acuerdo a eso, pues se hace un plan de exámenes paraclínicos. En este caso, como él es un paciente joven, un cachorro, pues no, digamos, no tiene antecedentes médicos, en el momento es un paciente aparentemente sano, se tomó un perfil general básico, que fue un cuadro hemático, una LT, BUN y creatinina. En caso de que el paciente tuviera otro tipo de patologías, pues dependiendo de cada animal, uno tiene que elaborar su plan diagnóstico antes de someterlo a un procedimiento anestésico. Es diferente manejar una sedación, por ejemplo, digamos, para drenar un absceso, que es algo que se hace como comúnmente en consulta, a una anestesia general para, por ejemplo, una esterilización o una resección de la masa, cirugías que son más complejas. En el caso de él, pues los exámenes salieron normales. Si no hubieran salido normales, ¿qué habría pasado? Estaríamos afuera. Estaríamos afuera, pues sí. Pues hay que tener consideraciones. Por ejemplo, si digamos las proteínas salen bajas, la albúmina sale baja, uno debe tener eso en cuenta para usar las dosis de los fármacos, porque pues acuérdense que los fármacos tienen una unión a proteínas y esa unión a proteínas es lo que hace la biodisponibilidad en sangre. Entonces, si tengo baja carga de proteínas, pues va a quedar mayor concentración del fármaco en la sangre y esa concentración, pues digamos, el animal estaría expuesto a una dosis más alta de la que realmente requiere. Si tengo un paciente con proteínas bajas, tengo que disminuir un poquito las dosis de los fármacos que voy a utilizar y eso pasaría. Lo otro que hay que ver es la coagulación y en este caso, ¿cómo salieron las plaquetas? En un paciente también sería importante medir niveles de glucosa, sobre todo en cachorros. En caso de pues, ese paciente sano, no estaríamos preocupados de un cuadro de hipoglucemia, pero también se debe tener en consideración cuando uno hace una valoración clínica de pacientes que son jóvenes. Bueno, ya para la parte de medicamentos, pues normalmente hemos manejado lo que es silacina y ketamina y una dosis de fentanilo para los procedimientos largos. En este caso, como hace solamente un procedimiento corto, la silacina. sí se podría, digamos, porque la práctica sería solamente hasta la intubación, si no necesitamos un periodo largo de anestesia, se podría manejar una premedicación con silacina y ketamina en dosis bajas de ketamina, o sea, digamos lo que antes usaban 5 miligramos de ketamina, ahora se usan un poquito menos, estamos usando a 2 miligramos de ketamina y silacina a 0.5. Sin embargo, lo que hacemos es que calculamos esas dosis como dosis totales, acá donde dice premedicación, entonces si quieren vayan calculándolo, colocan medicamento, silacina y ketamina. Calculamos las dosis totales, sin embargo, cuando vamos a empezar la premedicación, colocamos la mitad de esas dosis. ¿Por qué? Porque
primero tenemos como que evaluar la respuesta que está teniendo el paciente ante esos medicamentos, y lo otro es porque la ketamina produce un efecto que pasa como de manera poco rápida a la administración, y es ¿cuál? Dan como el centro de las náuseas, o bueno, el paciente generalmente vomita. Eso es uno, entonces por eso también es importante marcar el ayuno. ¿Qué pasa si uno no maneja un ayuno adecuado? Que por ejemplo, si el paciente vomita y está en un efecto de sedación, puede broncoaspirar en caso de que tenga contenido gástrico en el estómago. Eso por un lado. Y lo otro que genera es que genera una caída de la presión arterial. Entonces el paciente, cuando uno coloca una dosis muy rápido de la silacina, genera hipotensión. Y perdón, la presión. Pero no sueltes el bracito. O sea, entonces te da el brazo, pero no vayas a hacer. ¿Tienen la cintica ahí? Sí, entonces, cuando colocamos la silacina rápidamente, puede dar caída de la presión arterial. ¿Y qué vamos a dar al paciente? El paciente se puede poner cianótico si no tiene una adecuada respiración, baja la presión arterial, se pone azul y pues es peligroso. También baja la frecuencia cardíaca rápido. Entonces es importante medir primero la frecuencia con la que entra el paciente al procedimiento. Ustedes ya lo escucharon, ¿cierto? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 120. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese valor como mi rango de base, para saber que cuando yo coloque el medicamento de la silacina, esa frecuencia cardíaca de 120 va a bajar. ¿Hasta qué rango? Incluso pueden bajar hasta 40. Hay pacientes que pueden llegar a 40 de frecuencia cardíaca. Lo importante es que la presión arterial se mantenga estable. Si la presión arterial está baja, pues ahí sí tenemos que recurrir de pronto a un medicamento que nos ayude a elevar nuevamente las frecuencias, como puede ser la atropina, ¿sí? Si no, si el paciente está con una presión arterial adecuada, pues digamos pueden manejar esas frecuencias bajitas siempre y cuando no haya presión arterial baja. Entonces vamos a colocar la mitad de la dosis primero. Si el paciente está estable y ya permite una inducción, entonces pasaríamos al medicamento de inducción, que en este caso es propofol, es lo que manejamos acá en Latinoamérica. Hay otros inductores como son etomidato y pues en general son esos dos, propofol y etomidato, pero pues ya casi no se consigue el etomidato. Manejamos es propofol. ¿Manejan soletil acá? Sí, solo el examen clínico. Examen clínico del animal. Después, veamos, ¿qué ha hecho? Canalización del animal. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta también el J-col, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño? Lo que está diciendo la doctora, la fluidoterapia. Si utilizamos macro, micro, dependiendo del peso del animal. ¿Qué solución cristaloidea voy a utilizar? ¿Qué van a utilizar ahí? Cloruro de sodio, ¿qué también podríamos utilizar? Por ejemplo, algo muy importante que digo en animales, animales cachorros, que están hipoglicémicos, ¿qué podríamos utilizar? ¿Sí? Para poder mantener los niveles de glucosa. ¿Sí? Entonces, paso siguiente, entonces, calculen dosificación del fármaco y calculen fluidoterapia. Antes de empezar cualquier procedimiento, uno debe tener totalmente diligenciado el formato. El formato, ¿qué información nos pide? Nos pide medicamentos de premedicación, medicamentos de inducción, que ya dijimos que vamos a usar propofol, ¿cierto? Propofol. Si fuera un procedimiento de anestesia largo, digamos, va a entrar a cirugía, entonces usamos medicamentos de mantenimiento, que se puede hacer anestesia fija o anestesia inhalada. Generalmente lo que usamos es anestesia inhalada, entonces en el caso de que lo fuéramos a utilizar sería mantenimiento con isoflurano. Y también hay una casilla que habla de bloqueos regionales. Los bloqueos regionales se utilizan, por ejemplo, para orquiectomía, se pueden hacer bloqueos intratesticulares, hay bloqueos peritoneales para las OVHs. Dependiendo del procedimiento, pues uno puede decidir si va a hacer o no va a hacer bloqueos regionales. En este caso, pues no aplica. Luego, fluidoterapia. Entonces, acá vamos a diligenciar qué tipo de fluido vamos a utilizar. Cloruro de sodio. ¿A qué concentración? A 0.9. Y acá colocamos la dosis del mantenimiento, que ¿cuál es la que van a utilizar? ¿Te hice la cuenta? La sonda. Necesitamos un laringoscopio. Se llama laringoscopio. Creo que hay una manera de
laringoscopio, digamos, no tenemos laringoscopios veterinarios, usamos el que se usa en medicina humana. En medicina humana hay unos que vienen de lengüeta recta y lengüeta un poquito curva y vienen por tamaños. Entonces, dependiendo del tamaño del paciente, pues va a depender el tamaño de la lengüeta que voy a utilizar. La más utilizada que nosotros es esta, que estos son número 2. Si es un gatito, un cachorro muy pequeñito, usamos esta. Y esta es como para perros grandes. Entonces tenemos que tener a la mano el laringoscopio, una jeringa. Esta jeringa se utiliza para mirar el balón. Si se dan cuenta, la sonda tiene una burbujita con una manguerita y tiene un balón. Entonces, por medio de este baloncito, este balón, ¿qué es lo que hace? ¿Qué creen que hace? Primero, que salga la sonda, y segundo, que se salga el aire, o sea, que haya algún tipo de paso al lumen de la tráquea. ¿Por qué es importante? Porque, digamos, en el caso de que el paciente tenga un episodio de vómito durante la anestesia, porque puede suceder, esto va a proteger la vía aérea de que ese material vaya a ingresar a las vías aéreas, ¿no? Del contenido gástrico. Entonces, cuando yo voy a preparar todo para intubar al paciente, entonces primero mido el calibre de la sonda que voy a utilizar. Segundo, reviso el tamaño de mi laringoscopio. Y tercero, también voy a mirar el volumen que le va a caber a este balón. ¿Por qué? Porque yo intubo esto y yo no sé hasta cuánto tengo que inflar el balón. ¿Cómo voy a saber? Entonces, primero yo lo que hago es saco todo el aire. Si bien ahí quedó ya totalmente cerradito. Y cargo un volumen, supongamos 5 ml. Y lo insuflo. Y vemos, bueno, esto se supone que debe estar aquí adentro para no contaminar. Entonces yo miro si este baloncito ya quedó lleno. ¿Cuántos ml gasté? ¿Cuántos gasté? 4. Entonces yo ya sé que tengo que tener 4 ml listos para poderlo sellar cuando ya coloque la vía en la sonda en el paciente. Si yo coloco más de ese volumen, ¿qué puede pasar? Primero, se puede romper, y segundo, hago una presión demasiado fuerte dentro de la tráquea. Esto es muy delicado, sobre todo en gatos, porque cuando yo aumento esa presión dentro del lumen de la tráquea genero isquemia. ¿Y la isquemia qué produce? Muerte celular, y puede generar necrosis de esa parte de la tráquea, y eso es un problema. Entonces, a veces no gasto los 4 ml, puede que solamente necesite 3. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Entonces, cuando yo insuflo, si ustedes se dan cuenta, esto se queda infladito. Entonces, esto me dice a mí, ¿está lleno o no está lleno? Si quedó medio blandito, todavía le falta el balón. Y ya cuando yo sé que el balón está más o menos templadito acá, entonces ya mi balón está llenito. Listo. Lo otro que voy a tener a la mano es, bueno, el laringo, jeringa, ya es el volumen, el laringoscopio. Y lo otro que vamos a tener a la mano son una tira, puede ser de esparadrapo, una manguerita, y roxicaína, en el caso de los perros. En el caso de los gatos vamos a usar lidocaína. Esta roxicaína, ¿para qué se utiliza? Para insensibilizar el área de la epiglotis. Entonces, cuando ya el perro está en un plano más o menos de inducción, que lo voy a intubar, ahorita lo vamos a ver, uno abre la boca y atomiza un poquito de esta roxicaína en el área para que no haya tanto reflejo laringe al momento de intubar. En los gatos no se usa roxicaína, sino se utiliza lidocaína, porque ellos hacen una reacción adversa a este medicamento. Entonces se utiliza el lidocaína. ¿Listo? Y tengo a la mano la tirita con la cual voy a fijar la sonda. Entonces yo la amarro acá y se la amarro en la cabecita al animal, lo tengo que tener listo. Y lo otro, también guantes y gasas. Para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces a empezar a hacer la premedicación. ¿Ya tenemos listo todas las dosis? No, falta la dosis del paciente. Acuérdense que está en cuanto a la cardíaca, 120. Como la doctora Carolina ya va a empezar a colocar la premedicación, una persona que tiene fonendo va a aumentar del paciente. Acuérdense que está en cuanto a la cardíaca, 120. Como la doctora Carolina ya va a empezar a colocar la premedicación, una persona que tiene fonendo va a aumentar.
Entonces, ¿cómo evaluamos los cuando el animal está entrando a plano, muchachos? Señor. ¿Cuánto te dio? No, no, es que está como por no se le escucha mucho. Sí, no, no sé qué es. Dale, porque ya llevamos 5 minutos y no me han dicho cardíaca. Todavía no. Si tienes dudas, tú lo que haces es que auscultas y con la otra mano sientes el pulso para que te ubiques. ¿Cuántos carros respiratorios? Pero pues, si se dieron cuenta, calculamos una dosis inicial de 2 miligramos por kilo. ¿Qué pasa con el propósito? Es que cuando lo vamos administrando, si se pasa muy rápido, genera una depresión muy rápida del sistema nervioso y genera apnea. Entonces el animal deja de respirar. Por eso es importante que la persona que está monitoreando la frecuencia respiratoria se permita que el perro respire. ¿Cuánto es una oración? Miren, ¿ustedes vieron las mucosas del paciente cuando entró? ¿Cómo estaban? Rosadas, un rosado intenso. Miren que ahorita ya las mucosas cambiaron un poco, están rosadas pálidas. ¿Qué me puede decir que las mucosas pasen a estar un poco más pálidas de lo que estaban? Sí, pero clínicamente, ¿qué podría ser? Una baja en la presión. Entonces es posible que ella tenga la presión arterial un poquito más baja. Es posible. Ay, importante. El que está acá pendiente de las frecuencias tiene que avisarles a ellos cuando pedir, porque ellos no están calculando los 5 minutos que usted venga a la frecuencia. Entonces, cada vez que ustedes que se le cardíaca, entonces te dice cardíaca. Ustedes tienen que hablar duro tienen que estar hablando duro en cirugía, ¿sí? Y sobre todo para ayudar al anestesiólogo. Porque si ustedes no hablan duro, no va a escuchar si está acá cuando están las frecuencias. No les dé pena gritar ni decirlo duro. Lo mismo, si el paciente entra en apnea, díganlo duro, entonces no está respirando. Obviamente pues yo me cuenta por pero pues es la función del que está monitoreando. Creo que ya podemos ver su conjuntura. Ahora un poquito más por acá. Vamos a buscar la medicina que tenemos acá por la entidad. ¿Cuánto está el cardíaco? Y respiratorio cardíaco. Me preocupa que esté bajo, si se baja, me ajusta. Hasta no está, entonces intentamos sacar el cabello. ¿Ustedes han escuchado una arritmia fisiológica?
Aprovechen, precisamente hoy hablamos de las arritmias. Escuchen, los que trajeron con el cara. 64. Duro. 20. Bueno, mientras hacemos la inducción, como él ya está en un plano, como casi plano, vamos a colocar oxígeno. Esta calentura, quiero poner la mascarilla. Ah, bueno, él toca hacerlo de preoxigenación. Antes de entrar a hacer la premedicación, se tiene que estar preoxigenando también al paciente. Entonces, normalmente eso se hace en consultorios, mientras él viene acá, entonces lo van preoxigenando, ya cuando llegan acá, lo siguen preoxigenando con el oxígeno de pared que hay acá, y ya cuando entuben, pues ya pasa a intubación y pues ya el paciente el oxígeno costal. Porque es importante la oxigenación porque como la premedicación, digamos, un proceso que se demora unos 20 minutos mientras uno hace la inducción, la premedicación garantiza que haya algún tipo de reserva en los alveolos de oxígeno. Entonces, me da un poquito más de garantía de que el paciente no se va a descompensar al momento de la inducción y también garantiza una buena perfusión a los tejidos. Tú estás con cardíaca, tú no, y tú tampoco, otra persona. A ver si se ve un poquito más. Lo que vamos a tener listo es pues, una gasita o una cuerdita para poder abrir la boca del animal para que no nos vaya a morder. Esto es muy importante porque los pacientes en este estado pues no son tan conscientes de su propio cuerpo. Entonces ellos pueden cerrar la boca inconscientemente y esos mordiscos duelen mucho. Entonces hay que protegerse también. Una tirita arriba, una persona va a tener arriba, otra persona me va a ayudar aquí abajo, que es la que va a sostener la lengua y la mandíbula, como un guante. Acá hay guante. Cardíaco, por favor. 27 por 2. 30. 34. Sí, 34. 54. Ah, sí, 54. Sí, ahí está el compañero arterial, va a decir 27. la sistólica que es la lateral. Sí, 27. Listo. Cuando el paciente, ¿cuándo puedo intubar al paciente? Cuando ya la lengua pierde el tono, todavía hace un poquito de resistencia, todavía está medio despierto, entonces yo sigo colocando el medicamento de inducción hasta que la lengua pierda totalmente el tono y la pueda jalar y no haya presencia del reflejo laríngeo. O sea, uno lo puede ver, ven los que están acá, porque pues no es tan fácil mirar. Entonces, como les decía, vamos a hacer un bloqueo, eso es como se podría decir, un bloqueo regional de insensibilizar la epiglotis. Tomizamos 2 veces y lo dejamos ahí un momentico, cerramos la boca. A veces el animal deglute, cuando él siente ese líquido ahí, pueden hacer movimiento de deglución, entonces por eso lo dejamos cerradito. Y ya cuando cerramos un momentico, vamos a tener a la mano la sonda. ¿Cuántos ml son? 4. Entonces cargo mis 4 ml de aire. Tengo listos. Tengo mi laringo. Abrimos otra vez la boca. Vamos a sostener la lengua hacia el frente. Y por favor la cabeza del animal hacia el frente. Eso. Y con el laringoscopio, yo soy diestra, pues ya cada quien mira cómo hace las cosas. Yo con mi mano derecha bajo la epiglotis es esta lengüita que se ve acá, no sé si la alcancen a ver. Bien, está el paladar blando, que es este de aquí arriba,
Y aquí está la epiglotis, que es la lengüita. Entonces la epiglotis uno la debe bajar. Cuando bajo la epiglotis, veo los cartílagos de la tráquea, si alguno los alcanza a ver. Estoy dando espacio para que miren. 20. ¿Sí lo ven? Lo has cortado. Pues si quieren alguno que grabe y ahorita le muestran a mis compañeros. Sí, por favor, compartan los videos. ¿Listo? Entonces, paladar blando, la epiglotis, estira un poquito la cabeza así hacia el frente, hacia adelante. Y no le hagas presión acá porque ahí está la garganta del perro. Así que, bajo la epiglotis, ¿alguien está grabando ahí? Sí. Y la sonda va a ir por la mitad de los cartílagos. Como todavía está despierto, entonces va a tener reflejo de oxígeno. Y también la manera en la cual se va a oxigenar la niña. Acá va a marcar esa línea roja. ¿Cardíaca en cuánto está? La última fue 56. 56. Entonces, mire, el equipo marca acá la saturación de oxígeno, está superando de 99. Lo ideal es que esté por encima de 90. Si es menor a 90, pues el paciente está en un proceso de hipoxemia. Y el pulso lo marca aquí arriba, se perdió, pero bueno, ahí debe marcar el pulso. El otro sensor que usamos es un sensor de capnografía. La capnografía permite medir el CO2 que inhala y que exhala el paciente. Entonces, este sensor va ubicado aquí donde está el puerto de la zona endotraqueal. Entonces, va colocadito acá y va fijo acá. Y él va a marcar en esta curva amarilla. El oxímetro va a marcar acá. Cuando colocamos el electrocardiograma, va a estar en la línea verde y en la línea morada la temperatura. Y ya para el equipo de anestesia inhalada, el equipo de anestesia inhalada funciona con un vaporizador y con un flujo de oxígeno. ¿Está respirando? Él tiene un vaporizador. El vaporizador es donde cargamos el equipo, el medicamento que es el isoflurano, y tiene un oxígeno, ¿sí? Lo que hace es vaporizar ese medicamento, y el medicamento tiene dos flujos, tiene dos válvulas. Por acá, por esta tubo verde, que está adentro, es el oxígeno que va con el gas anestésico, y cuando exhala el paciente, el oxígeno se devuelve por el de afuera, por esta tráquea. Y esta tráquea va para acá y pasa para la parte de exhalación. 60. El oxígeno el aire que exhala el animal pasa por un filtro que se llama el canister. Y el canister, sí. El canister, él usa estas piedritas se llaman la calzada, y la calzada lo que hace es atrapar el CO2. Entonces, cuando atrapa el CO2, ella va cambiando de color, ella es blanquita o amarillita, y cuando atrapa el CO2 cambia de color a morado. No sé si lo pueden ver, le dan la vuelta y lo miran acá. Las piedritas que ya están moraditas son las que tienen CO2. Y cuando ya todo el canister está moradito, pues uno lo que hace es cambiarlo y pone cal nuevo. No es tan complicado. El flujómetro de oxígeno me permite medir la cantidad de oxígeno que va a recibir el paciente. Entonces yo calculo, así como calculé los medicamentos de la anestesia, calculo cuánto oxígeno necesita mi animal. La dosis son 10 ml por kilogramo por minuto. ¿Sí se nota? 10 ml por kilogramo es la 150 ml, no, 150 ml de oxígeno por minuto. Entonces, el flujómetro está marcado por litros. De 0.2, 0.4.
4, 5, 6, 8 y 1 litro. Luego 2 litros, 3 litros, 4 litros. Como el paciente dio 150, más o menos lo pondríamos en el 0.2. Ese sería como el valor de oxígeno que va a usar el animal durante el procedimiento. ¿No? Y lo otro es que el vaporizador del isoflurano tiene unos valores que van de 0 hasta 100. Entre mayor sea el número, pues mayor cantidad de gas anestésico, o sea, la dosis es más alta de lo que va a recibir el animal. Y lo normal que usamos en un procedimiento son de 2 a 3% de isoflurano. Como él hasta ahora está entrando, digamos, estamos haciendo una práctica, estamos entrando al plano, todavía en un 1%, cuando ya el animal, digamos, la doctora Natalia terminó el procedimiento y dice, listo chicos, terminamos, chao, cierre, desplegamos el vaporizador, 0. Ahí ya no hay más flujo de isoflurano, sino solamente está poniendo oxígeno al paciente. Y ya el paciente pues se procede a despertar. Lo otro que tiene el equipo es que, si se dan cuenta, tiene un manómetro que mide presión. Y esto mide la presión en centímetros de agua. Cuando el animal deja de respirar, nos apoyamos con este baloncito, que es el balón de reservorio. Y el balón de reservorio pues nos va a permitir hacer como respiraciones asistidas cuando el animal deja de respirar. Entonces, cuando uno hace respiraciones asistidas, como por ejemplo ahorita que dejó de respirar, la doctora le estaba haciendo, lo que hace uno es, digamos, una presión de 1 cada 3 segundos. Miro 1, el 2, el 3 y hago otro. Y el manómetro no debe subir de 10. ¿Por qué? Porque en la literatura ya se reporta que cuando hay un aumento de esta presión, ¿qué hace esto? O sea, yo estoy colocando aire a presión dentro de los pulmones del animal. Si yo subo de 10 centímetros de agua, esa presión del oxígeno que estoy colocando puede romper los alveolos y se genera algo que se llama barotrauma. Y eso puede generar pues, complicaciones al paciente. Entonces siempre se hace pues el correo feliz. ¿No? Y ya, listo, profe. La anestesia inhalada es segura, es mucho más rápido, se va a recuperar el animal, ¿sí? Pues no todas las clínicas tienen el equipo para hacer anestesia. Si uno compara, cuando le van a hacer un procedimiento anestésico al animal, el procedimiento quirúrgico que utilizan inhalada, es mucho más costosa, ¿no? Cobran más pues, porque el equipo vale más y todo el procedimiento. Además no la sabe manejar todo el mundo, entonces también tiene que tener una persona muy capacitada para que haga ese procedimiento. ¿Tienen preguntas para las doctoras con respecto a la práctica, muchachos? ¿Ninguna? ¿Qué grandes diferencias hay? Porque pues, siempre que era se recuperaba más joven, porque es joven, más rápido, digamos, en un animal más pues, de mayor edad, pediátrico. ¿Qué precauciones que debemos tener en cuenta? ¿Qué cambia drásticamente? Bueno, primero eso va desde la valoración prequirúrgica, ¿no? Entonces, lógicamente tener en cuenta la enfermedad de base, los exámenes prequirúrgicos que ya les dijimos, y ya cuando se dice en la parte de anestesia, dependiendo del procedimiento de la duración, porque a veces son cirugías largas, 3, 4 horas, 5 horas de cirugía, puede que la recuperación de la anestesia sea más demorada. Eso también depende de los medicamentos que hayamos usado en la premedicación. Entonces, por ejemplo, si utilizamos acepromacina a dosis altas, tocilacina a dosis altas, termina el procedimiento y el paciente dura 2 horas dormido y lento. Primero, pues, ajustar las dosis y estar también muy pendiente de la recuperación anestésica. Y lo mismo, cuando ya el paciente se empieza a despertar y expulsa la sonda, uno debe igual seguir monitoreando la presión arterial, colocando una fuente de oxígeno y fluidoterapia, siempre. Y estar acompañando al paciente. La recuperación puede variar. Hay pacientes que se demoran 2 horas en recuperación, hay pacientes que en 20 minutos ya están levantados y ya están comiendo. Para operaciones largas, ambas anestesias son válidas. O sea, Sí, generalmente los viejitos se demoran más en despertar. no digo la posibilidad de la inhalada. O sea, ¿se pueden usar ambas? Se pueden usar ambas, digamos, esto también depende de la experiencia profesional y del procedimiento. Hay procedimientos que, digamos, se pueden manejar solamente con anestesia fija, y con anestesia fija puede ser solamente usando propofol y solamente eso, si no usaríamos el isoflurano, pero sí hay que tener la vía aérea. O sea, sí hay que intubar al animal, tenerlo a la mano, porque, digamos, si deja de respirar y no lo tengo intubado, ¿yo qué hago? O sea, si hubiera pasado lo que pasó ahorita, que entró la apnea del animal y no estuviera entubado, ¿qué le van a hacer? ¿Respiración boca a boca? ¿Sí?
siempre hay que tener la vía aérea y tener el ambú. Aquí está el ambú. Creo que no hay un ambú chiquito por ahí. Este es el ambú, hay ambús para adultos y ambú para pediátricos que son pequeños. Son los que se usan en medicina humana. Pero pues, no. Y lo mismo, lo único que cambia acá es que digamos esto iría conectado acá al paciente y acá en este puerto yo pongo oxígeno que tengo acá en pared, con una manguerita, y ese oxígeno llena este baloncito, que es el balón reservorio. Entonces si el paciente entra en la mía y no tengo equipo de inhalar, yo lo que hago es darle oxigenación con el ambú. A lo mismo, una respiración cada 3 segundos. Y estoy pendiente de que el animal ya empiece a metabolizar todos los medicamentos y empiece a despertar. ¿En qué momento le la otra mitad? ¿Cómo? ¿En qué momento le la otra mitad? Si te das cuenta, no se necesita. ¿Cuándo se necesita? Si se necesita, depende del paciente. En el no, porque si te diste cuenta, se puso la mitad de la dosis y él ya quedó en un plano de sedación adecuado para poderlo. Esa medida que se vaya despertando no necesita. Sí, si el paciente, digamos, pusiste la mitad de la dosis y esperas 10 minutos y el paciente todavía está muy despierto, pues te toca poner la otra mitad. Y si pasa lo mismo, el paciente no se ha despertado, o sea, todavía sigue con el mismo plano, no cae, por decir así, puedes apoyarte de otros fármacos o si no, ya puedes proceder a la inyección. No recomendaría poner más premedicación, porque pues ya los efectos son somatorios y pues puede ser peor, o sea, baja mucho la presión arterial, baja mucho la cardíaca y es más delicado. Pues pasaría de una vez a colocar propofol. Dependiendo del procedimiento, sí. Dependiendo del procedimiento. Aquí como estamos haciendo un procedimiento demostrativo, pues por eso ya solo la mitad y es como para que ustedes miren y todo, pero si estuvieran haciendo una cirugía o algo, entonces toca mantenerlo en plano, ¿sí? Entonces ahí sí mantienen propofol, si se termina la otra mitad, entonces volver a cargar y tenerla ahí lista para ir manteniéndola en el animal dependiendo de la frecuencia. Soltamos la sonda y él va a empezar a tener reflejos de oxígeno de una vez. Vacío mi balón. Acuérdense que yo puse 4 medidas, le saco todo. Y retiramos la sonda. Rapidito, es que hacen esos... ¿Cuánto tiempo se demoró? Preparando el aire con los O sea, No, desde que terminamos, ahorita. Desde que terminamos. 5 minutos. Sí, una vida y ya, sí. Por ejemplo, ¿Qué pasa, por ejemplo, con animales de razas braquicéfalas como cuáles razas? Bulldog. ¿Qué complicaciones tienen esos pacientes? No, en su conformación física que son chatos, tenemos por ahí. ¿Qué más tienen? Las narinas son estenosadas, son súper cerraditas, casi no pueden respirar. Son el paladar blando de ellos, el paladar blando es elongado. Ellos tienen una condición genética que se llama síndrome braquicefálico. Entonces eso es estenosis de narinas, paladar blando elongado y estenosis o colapso de la tráquea, hipoplasia de la tráquea. A veces la tráquea es supremamente pequeñita. Y esos pacientes tienen muchos problemas de vías respiratorias. Entonces la anestesia en un paciente brachiocefálico requiere mucho más cuidado que una anestesia en paciente como eso. Y es mucho más cara. No todos los médicos se le meten a un brachiocefálico, porque hay muchos riesgos con un brachiocefálico. Empezando por la raza. Y en la recuperación de anestesia de los pacientes brachiocefálicos, uno no debe retirar la sonda cuando el perro empieza a toser. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, como ellos tienen su problema respiratorio, uno a veces ve que intubados respiran mejor y les dan como más tranquilo. Y los ve despiertos y tienen la sondita puesta y están ay, porque respiran. Entonces cuando no están bien despiertos y uno quita la sonda, como ese paladar blando está elongado, puede tapar la entrada a la tráquea y el perro literalmente no puede respirar. Entonces toca volverlo a intubar para que hasta que esté bien despierto, ahí sí se puede intubar. Y los tubos igual tengo que mantener oxígeno todo el tiempo para que esté completamente despierto.
De nada, está en un 3, 2, 3. 2 años. Por eso, hay más de eso. Consulta externa, ¿no? Los que vienen de recuperar allá. Allí en ¿Sí? Ah, no. Luis, oiga,